Buen día a todas, todos, todes. Gracias por acompañarnos en esta, pues, transmisión especial, en esta charla dentro de este ciclo de conferencias que hemos realizado aquí en CILAC Freire en la celebración de los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, que celebramos el pasado 19 de septiembre. Y en esta charla, pues, una charla importante también con el tema de Paulo Freire en el siglo XXI. Y pues esta charla vamos a tener el honor de escuchar a Jorge Mario Flores Osorio, quien es licenciado en Psicología, maestro en Filosofía de la Ciencia, doctor en Filosofía y Ciencia, quien inició su carrera como docente de tiempo completo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También más de 25 años trabajó como profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y en donde fue secretario de investigación de la Facultad de Psicología y director general de investigación y posgrado de la universidad. También coordinó el programa de apoyo al desarrollo académico para Centroamérica y el Caribe de la misma universidad, de la UAM. Actualmente es director de la Unidad Transdisciplinar de Investigación de la Universidad de Tijuana. Es también presidente investigador del Centro Latinoamericano de Investigación, Intervención y Atención Psicosocial, ACE. Ha dictado varios seminarios, conferencias en diversas universidades en América Latina. Es profesor visitante de la Universidad de Chile, de la Universidad ICESI de Colombia, y también ha sido profesor invitado en la Universidad de San Carlos, donde él inició en Guatemala, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Metropolitana de Manchester, en Inglaterra, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile, entre otras. También parte de su participación como ponente y conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales. Y pues dentro de sus publicaciones se encuentran Praxis and Liberation of the Context of Latin America Theory, en Psychology of Liberation, con Marisa Montero y Christopher Sons, editors. También Ética y Construção Social da Liberação en Latinoamérica, en Psicología Social para América Latina, en Alinea Editorial. Y Freire, una epistemología de los pueblos oprimidos, de la Universidad Autónoma del Estado de México, entre otras publicaciones. Y entre sus proyectos de investigación vigentes están Acuerdos de Paz y Memoria Colectiva en colectivos mayas y excombatientes guatemaltecos, con la Universidad de Tijuana Centro Latinoamericano de Investigación, Intervención y Atención Psicosocial AC. También el sentido de pertenencia comunitaria en jóvenes de Huitzilac, aquí en Morelos, con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, FESI UNAM. También de migración femenina, vulnerabilidad y construcción de lo psicológico en Tijuana y Chiapas. El impacto de la doble migración de indígenas asentados en Tijuana y Rosarito, entre otros proyectos que tiene vigente. Entonces, pues para nosotros es un honor presentar a Jorge Mario en esta mañana para que nos hable sobre, pues, Paulo Freire en el siglo XXI. Entonces, Jorge Mario, pues bienvenido y pues adelante, tienes todos los micrófonos y nuestra atención. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Buenos días a todos, todas que nos están escuchando. Una de las primeras cuestiones que quisiera comentar es el hecho de que a 100 años del natalicio de Paulo Freire esté promoviéndose en diversos espacios el pensar en torno a las aportaciones de Paulo Freire
y sobre todo el asunto que ha marcado buena parte de los eventos a los que he sido invitado, y se refiere a la vigencia del pensamiento de Pablo Freire en este momento, y que yo he delineado específicamente en siglo XXI. Y pienso que ojalá esto pudiese ser un anuncio para que en las diversas instituciones en las que se ha promovido el hablar, el recordar el pensamiento de Paulo Freire, pudiera efectivamente darse un cambio importante y empezáramos a trazar un rumbo diferente en el contexto de la educación y de la formación profesional. Hago la diferencia en esos dos contextos, particularmente porque entiendo que la educación es el punto central de transmisión de cultura, entendiendo cultura aquí como la define Antonio Gramsci, es decir, como ideología. Es decir, es justo ese concepto de educación el que en la base institucional y en la base del pensamiento hegemónico se habla de la educación, pensándola en tres puntos importantes, que sería, por un lado, la familia, por otro lado, la escuela, y por otro lado, la iglesia. Es decir, estas tres instituciones que funcionan centralmente como base de sustentación del sistema vigente para el caso de lo que nos ocupa y que le ocupó a Freire, el modo de producción capitalista. Es decir, el sistema que está centrado en el modo de producción capitalista en dos versiones. La versión inicial, digamos, de sustentación, que tiene que ver con la instalación del modo de producción capitalista en el mundo, particularmente en la primera revolución industrial en Inglaterra y luego en la segunda en Alemania, que estaba sustentado en la idea de la filosofía liberal. Una filosofía que Franz Hinckelhammer, teólogo, economista alemán que vive desde hace ya varios años en Costa Rica, llamaría como capitalismo utópico. Es decir, ese capitalismo que, si bien es cierto que pensaba en el desarrollo, trazaba un rumbo en la idea de la igualdad, aunque en términos estrictos era el crecimiento, el desarrollo, realmente en condiciones de desigualdad, aun cuando uno de los principios que se sitúan en el pensamiento liberal es el de igualdad, pero que en la práctica concreta del desarrollo capitalista se traza en términos de desigualdad. Es decir, una sociedad del bienestar en donde todos tengan acceso a la salud, a la educación, al trabajo, pero en condiciones desiguales. Eso constituiría esta primera dinámica del modo de producción capitalista sustentado en el pensamiento liberal. Y que también le tocó a Freire vivir esa transformación de un pensamiento capitalista utópico a un pensamiento capitalista cínico, como le llama también Franz Hinckelhammer. Y me refiero a la filosofía neoliberal, a la economía de mercado, en donde desaparece esa utopía que Franz Hinckelhammer refiere al pensamiento liberal de un crecimiento con acceso a todo, pero en condiciones desiguales, para marcar un modo de producción donde ya no estaba dado el contexto del acceso a todos, sino ya la limitación de acceso, la potenciación de las dinámicas de exclusión en razón de la posibilidad de accesar a esos derechos
solo si se tenían las condiciones para comprar. Es decir, un modo de producción que cambia la idea de derechos que marcan las constituciones liberales a la idea de servicios. Y esa idea de servicios, en términos de que el servicio se compra, en términos de traducir entonces ese servicio que podríamos introducir al mercado. Esas dos, digamos, vertientes del capitalismo son las que tuvo enfrente Paulo Freire en el camino de desarrollo de su trabajo en este contexto de la educación, que ahorita voy a plantear la idea en Freire de la educación. Entonces tenemos esos momentos de esa educación en ese pensamiento hegemónico que es base de sustento ideológico del sistema, ¿sí? O como, digo, el base de sustento dados en esos tres ámbitos de la educación. Y los que mencioné, reitero, la iglesia, la familia y la escuela. En ese marco, quizá es importante entonces pensar que lo primero que pasa en Freire y que quizá podría servirnos como un elemento vigente en siglo XXI es el pensar la educación desde otra visión. Es decir, ya no como sustento ideológico del sistema, sino la educación como acto político que me permite ver desde una posición crítica a ese modelo de sociedad en el que se sitúa ese marco de la ideología o ese marco de la cultura, insistiendo como lo ve Gramsci en términos de ideología, es decir, la cultura como ideología, para trasladarnos a una visión que podríamos pensar contracultural, contraideológica en ese primer punto. Entonces, indudablemente que desde este primer punto que estoy abordando, el pensamiento de Paulo Freire seguiría vigente en tanto que sigue vigente en el mundo un modo de producción situado hoy en ese capitalismo cínico. Un modo de producción que plantea a la educación como un mecanismo para que la persona se inserte en ese modo de producción siempre y cuando gane la competencia que tiene con otra persona o con otro conjunto de personas bajo el principio de sálvese quien pueda. Y la idea de Paulo Freire entonces se pondría del lado contra ideológico, del lado de construir un proyecto educativo que enfrente esa dinámica social del sistema, que hoy más que nunca quizá sería fundamental porque las instancias educativas y sobre todo las instancias de formación, y aquí me refiero a las universidades, cada vez más han quedado subsumidas a los intereses del Banco Mundial, a los intereses, pues, del sistema neoliberal. En ese sentido, el pensar a la educación como una práctica y como una acción política contracultural, contraideológica, sería un punto importante que le da vigencia al pensamiento de Paulo Freire. Y en ese mismo sentido de la vigencia del pensamiento de Paulo Freire, a él en los 90s, en una conferencia que daba en Argentina, en Buenos Aires, le preguntaron concretamente si su pensamiento era vigente. Y Paulo Freire respondió que mientras hubiese pobres, mientras hubiese oprimidos en el mundo, su pensamiento seguiría siendo vigente. Consecuentemente, esa respuesta que daba Paulo Freire la podríamos dar nosotros hoy en términos de que mientras existan esas condiciones de desigualdad, mientras exista esa dinámica de exclusión, pauperización en el contexto mundial, en el tercer mundo y particularmente para nosotros en América Latina,
el pensamiento de Paulo Freire sería profundamente vigente. Esa perspectiva de vigencia contraideológica se concentraría en un concepto fundamental de Paulo Freire, y es el concepto de la crítica. ¿Sí? Y aquí quiero referir dos elementos fundamentales. La primera es la idea de que Paulo Freire pensaba que para que alguien fuera freiriano, no tendría que dedicarse a repetir mecánicamente las ideas de Freire. Es decir, ser freiriano es asumir una posición crítica incluso a los planteamientos que Freire tenía en su decir y en su escribir y en su hacer con respecto al mundo. Justo él planteaba que la lectura, en términos generales, no tenía ningún sentido si esa lectura no era una lectura crítica, una lectura que cuestionara aquello que la persona estaba leyendo. No tenía ningún sentido esa idea de simplemente leer para memorizar lo que se decía en los textos. Y precisamente es uno de los elementos que él abona a la idea de que la educación bancaria, la educación tradicional, que lleva a la persona a simplemente leer para memorizar, no puede ser nunca, diría Freire, un proceso de aprendizaje, un proceso de acercamiento al conocimiento, sino el proceso de acercamiento al conocimiento estaría directamente ligado a la posibilidad de cuestionar aquello que se estaba leyendo. Ahora, cuestionar desde dónde sería un punto importante en esta idea de la crítica, porque también equivocamos el concepto de crítica simplemente con descalificar lo enunciado por alguien en un texto, y a veces una descalificación que solo tiene un componente de creencia. El punto de referencia crítica de un texto tendría que estar siempre dirigido al ámbito del contexto en el que se está leyendo ese texto. Es decir, que cuando yo leo un pensamiento, cuando yo leo una teoría, esa teoría tengo que pensarla desde la realidad social en la que estoy inmerso. Y desde pensar esa lectura desde esa realidad me permite establecer un nexo de contexto de esa lectura. Por ejemplo, si nosotros leemos la pedagogía del oprimido y luego la pedagogía de la esperanza, que fueron pensadas por Freire en el contexto de los campesinos chilenos, no necesariamente vista en otro contexto. Por ejemplo, ahorita conversábamos de Chiapas, ahora que yo estaba en la zona celtal de Chiapas. La lectura que pueda hacer yo de Freire tiene componentes que hacen una diferencia fundamental, porque no es lo mismo pensar en un campesino mestizo chileno que pensar en un celtal que tiene una historia cultural y una historia de invisibilización colonial y además con una cosmovisión diferente del mundo. Entonces, aún cuando yo pueda tomar la perspectiva freiriana, la lectura que puedo hacer de esa realidad a partir de la lectura del texto de Freire puede tener cuestionamientos importantes, que es lo que él mismo hace con respecto a la pedagogía del oprimido en la pedagogía de la esperanza. La pedagogía de la esperanza, en el fondo, es una crítica a la pedagogía del oprimido realizada por el propio Pablo Freire, en donde él reconsidera, por ejemplo, el asunto del género, que no había sido considerado en la pedagogía del oprimido.
Ese es un punto importante en el asunto de la lectura. ¿Y por qué digo esto? Porque Freire, una de las cuestiones en las que insistió siempre es que primero es la lectura del mundo y después la lectura de la palabra. Si yo no tengo la capacidad de leer primero el mundo y después leer la lectura de la palabra, no logro entender ninguno de los dos contextos, ni la lectura del mundo ni la lectura de la palabra. Y eso es otro elemento que tendría o que sigue vigente en la idea de pensar a Freire en el contexto de una realidad. Es decir, siempre intentamos leer el mundo y después leer la lectura de la palabra. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando las personas desde la ciudad tratan de entender el mundo del ámbito rural, del ámbito indígena? Que difícilmente comprenden realmente lo que está pasando porque su lectura es una lectura del texto sin contexto. ¿Sí? Y Freire siempre insistía en que en toda lectura hay un texto y hay un contexto. Y a esa idea freiriana, en esto de que ser freiriano implica no repetir a Freire, yo incorporo a esta idea del texto y el contexto de Freire la idea del pretexto. Es decir, el pretexto entendido en dos dimensiones. La dimensión del elemento que antecede a un momento histórico, que sería el pre, pero también el pre en términos de lo que justifica la acción que yo puedo establecer en el presente, y entonces me da la idea del pretexto, el texto y el contexto. Es decir, incorporamos una visión que me lleva a pensar que el presente no puedo entenderlo sin su historia. Y al poder entender el presente en su historia, es posible trazar la utopía. Es posible, para usar un concepto freiriano, el inédito viable. Es decir, trazar un proyecto de futuro que esté centrado fundamentalmente en la factibilidad, es decir, en la posibilidad real de su ejecución. ¿Sí? Entonces acá entramos a otro elemento y le agrego otro que Freire decía y que va completando esta idea, porque él decía que no se puede entender el presente sin un antes y un después. Y esto contraviene elementos que hoy se han instalado en la dinámica social y que tienen mucho que ver con el pensamiento liberal y que frecuentemente lo difunden en las escuelas y lo difunden tradiciones de psicología, también al servicio de este modelo económico cínico, y es la idea de que la gente debe vivir el aquí y el ahora. Freirianamente, eso no podría pensarse si no entendemos ese aquí y ese ahora en su devenir, en su génesis, o como dice Freire, en un antes y en un después. Consecuentemente, el aquí y el ahora no existe más que en el pensamiento neoliberal, porque solo se piensa en vivir el presente sin importar la historia y sin importar el porvenir. Precisamente en esta idea es cuando Freire introduce otro elemento que nos daría vigencia importante en términos de que todo trabajo, toda actividad que uno realiza tiene que estar vinculada a un devenir y un porvenir. Es decir, que habría que caminar en la denuncia del presente, pero siempre estar con el anuncio del mundo por venir. De ese mundo, que sería el que constituiría la utopía, ese mundo que estaría presente en la esperanza.
Y en ese marco, yo pienso y asumo la idea de que, por ejemplo, quienes nos dedicamos a la investigación, no podríamos pensarla sino como un acto de denuncia y de anuncio. Es decir, cuando yo realizo un trabajo de investigación, lo que encuentro en esa realidad presente que estoy viviendo es algo que seguramente habrá que denunciar. Pero no es simplemente un acto de denuncia, sino que en la denuncia debe ir el anuncio del mundo por venir. Y eso es tan vigente que estaríamos trabajando en ese ámbito del trabajo, en ese ámbito de nuestro proceso de investigación. El otro punto importante en Freire, que es un elemento categorial, es el elemento de la concientización o concienciación, como generalmente lo traduce. El trabajo también que yo realizo en comunidad es un trabajo en el que ambos, es decir, los comunitarios y yo, nos concientizamos. Es decir, cuando yo llego a un lugar, a un espacio comunitario, no puedo pensar que yo voy a concientizar a la gente, sino que en ese proceso colectivo, en ese proceso comunitario, nos concientizamos todos. Y de ahí deriva en la otra idea fundamental y vigente de Freire, que el proceso que nosotros tenemos de inmersión en un trabajo comunitario, en principio debe ser un ejercicio de aprendizaje. Decía Freire que uno de los puntos importantes para aquel que enseña, el primero es aprender. Si yo no tengo la posibilidad, si yo no tengo la disposición de aprender, tampoco puedo tener la posibilidad de enseñar. Es decir, la primera actividad, el primer compromiso de toda persona que se introduzca en el ámbito de la educación, en este sentido que lo estamos planteando, estaría centrado en el aprender. Y en ese mismo sentido, la investigación también sería un proceso de aprendizaje. El trabajo en comunidad es un proceso de aprendizaje que da como consecuencia, el otro punto freiriano, el tránsito entre la conciencia ingenua y la conciencia crítica. Es decir, ese tránsito que va de esa conciencia ingenua a la conciencia crítica. Esa conciencia crítica que es el punto o el motor fundamental para caminar en el proceso de transformación. Ese elemento que indudablemente es profundamente vigente en siglo XXI. Es decir, la sociedad que vivimos es necesario transformarla. Y solo es posible transformarla en la medida que asumamos conscientemente nuestro proceso de acción transformadora. Pero ese proceso de acción transformadora tiene otro elemento categorial importante en el pensamiento freiriano, que tiene que ver con el compromiso ético político. Y esto nos lleva a otro punto importante, y es el hecho de que las acciones que realizamos, tanto en el contexto de la investigación como en el contexto de la educación, son acciones que tienen valores, que hay principios axiológicos fundamentales en ese trabajo, que no se es neutral cuando se realiza una actividad de aprendizaje, una actividad educativa, que hay un posicionamiento político de quien lo realiza. No podemos pensar que yo como educador, yo como investigador, soy neutral y simplemente me dedico a enseñar lo que me piden en las instituciones. No, he asumido un compromiso político.
A lo mejor no tengo conciencia de ese compromiso político con el que estoy jugando, pero estoy contribuyendo a reproducir el sistema, estoy contribuyendo a fortalecer ese modo de producción de capitalismo cínico, tenga o no tenga conciencia de ello, si yo simplemente actúo de la manera que tradicionalmente se hace, es pidiéndoles a mis alumnos que lean y que reproduzcan mecánicamente lo que dice un texto. Y precisamente, aquí otro de los elementos que Freire señala es que ese conjunto bibliográfico que yo puedo darle a mis alumnos es también significativo en términos de lo que ese conjunto bibliográfico pueda significar para los estudiantes en términos de un contexto. Y aquí incorporo otro punto importante y que tiene que ver con un texto que está por publicarse en Chile mío, donde yo señalo que Freire, o el pensamiento de Freire, es una epistemología situada. Es decir, una epistemología situada en primera instancia en el tercer mundo y en segunda instancia en un sector de la población que son los oprimidos. Y esto de tener una epistemología situada, que implica que se desarrolla en un tiempo y espacio histórico completo y cultural, hace que también no pueda ser generalizable a cualquier contexto histórico y cultural. Y en ese mismo marco de su ser situado, cuando yo enseño, cuando yo actúo en un marco institucional, en una universidad, y me pongo fundamentalmente a enseñar el pensamiento desarrollado en Europa, totalmente descontextualizado de la realidad del tercer mundo o de la realidad mexicana o de la realidad latinoamericana, es un pensamiento que no tiene ningún sentido. Si lo hago como una forma de que al acercarlo al contexto, ese pensamiento es interpelado, es criticado, la lectura de ese texto desarrollado en Europa o desarrollado en los Estados Unidos tiene sentido porque el punto fundamental es el potencial de interpelación que tiene ese pensamiento desde la realidad. Y aquí precisamente, en ese marco de interpelación, muchos afirman erróneamente que el pensamiento de Freire es un pensamiento marxista. Y me parece que ahí hay un problema serio en términos de pensarlo. Primero, no es cierto porque para pensar en el contexto marxista necesitamos una sociedad capitalista en donde el concepto central de crítica es la lucha de clases y es la clase social. Y Freire, que no es un elemento que solo utilice Freire, sino van a utilizarlo en América Latina, Orlando Falsborda, los teólogos de la liberación, la filosofía de la liberación y posteriormente la psicología de la liberación, que no van a trazar el concepto de clase como eje central de su análisis, sino el de oprimido. Y esto nos permite una visión interesante que interpela el concepto de clase marxista. Porque cuando hablamos del concepto de oprimido, tenemos la posibilidad de incorporar en ese proceso a campesinos, campesinas, incluyendo también obreros, obreras, ¿sí? Es decir, diferentes sectores de la población que sufren o viven los procesos de opresión y de exclusión en el contexto de la sociedad capitalista. Es decir, el concepto de opresión es un concepto alterno al concepto de clase del marxismo y consecuentemente situado en el contexto del tercer mundo, pero particularmente de América Latina, y ahorita explico por qué particularmente en el contexto de América Latina, el concepto de opresión
me permite vislumbrar un marco mucho más amplio de población que está siendo oprimida por un contexto de modo de producción social capitalista particularizado en el contexto latinoamericano. ¿Y por qué digo particularmente en América Latina? Porque en el caso particular del África, el concepto no es el de oprimido, sino el de colonizado. ¿Sí? Es decir, todos los movimientos de liberación del África eran movimientos anticoloniales. Y esto hace una diferencia teórica en términos de pensar en el oprimido o pensar en el colonizado. Independientemente de que después se instale aquí en América Latina, o más bien en América Latina se instala con el contexto de la presencia de los europeos, de los españoles particularmente en nuestro contexto, un esquema colonial. Pero no es el sistema colonial que viven en el África, como colonias francesas, colonias holandesas, colonias inglesas, ¿sí? Que el esquema es diferente al esquema de lo que sucede en América particularmente, ¿sí? Y nosotros vemos precisamente que todas las luchas de liberación en el África eran luchas anticoloniales fundamentalmente. Es decir, tenían un marco más amplio de luchas. Y en América Latina, las luchas que se instalaron en Guatemala, en Colombia, ¿sí? Y en América Latina, Guatemala y Colombia, porque quizá fueron los movimientos más radicales, aunque los que no lograron conseguir, el principio eran movimientos revolucionarios, no anticoloniales. ¿Sí? Y eso va haciendo diferencias en los conceptos que utilizo. Franz Fanon, por ejemplo, Albert Memmi, dos teóricos, y el propio Amílcar Cabral, un personaje al que admiraba Pablo Freire, ¿sí? Van a trabajar en luchas anticoloniales. ¿Sí? Y los conceptos que va a desarrollar Franz Fanon y Albert Memmi como dos teóricos importantes africanos son el asunto del colonizador y el colonizado. En el caso del contexto de América Latina, hablamos del opresor y el oprimido. ¿Qué elementos van a conjuntarse de manera interesante en esos dos contextos? El hecho de que Franz Fanon va a asumir que el colonizado internaliza al colonizador y ya no necesita de su presencia para actuar como quiere el colonizado. Freire va a tomar esa idea y va a decir que el oprimido internaliza al opresor, ¿sí? Y no necesita la presencia física del opresor para actuar como oprimido. En consecuencia, el proceso de concientización o el proceso de liberación en el caso del África son procesos que en primera instancia parten de luchar en contra de ese opresor o de ese colonizador internalizado. Por eso emerge el proceso de liberación, que es un concepto en primera instancia que tiene que ver con principios de internalización del opresor y que en buena medida, en el caso de Paulo Freire, como en el caso de Orlando Falsborda, como en el caso de los teólogos de la liberación, está muy vinculado al concepto de liberación teológica, ¿sí? Y que en el caso de la teología de la liberación está representado por el rito pascual, es decir, por el proceso de resurrección que significa la liberación. Ese primer punto de liberación que tiene que ver con la internalización del oprimido. Y con la liberación del oprimido se libera también al opresor, porque aquí, aunque hay un elemento que pudiera pensarse que es marxista, hay una idea dialéctica, es decir, al liberar al oprimido, se libera también al opresor en ese proceso. ¿Qué sería la idea en la teología de la liberación también con el asunto de la opción por los pobres, preferencial por los pobres? Que si logramos liberar a los pobres, logramos liberar también a todos los elementos que constituyen a esta sociedad. Entonces, este proceso
este concepto de liberación es un concepto central y vigente en el pensamiento de Pablo Freire, que lo plantea claramente en el texto del 67, la educación como práctica de la libertad. Es decir, esa práctica política que he enunciado, esa acción política, es una acción que se constituye en un acto de liberación. ¿De liberación de quién? Del oprimido. Pero, ¿en dónde está ese proceso de liberación del oprimido? En ese primer mecanismo de internalización que tiene del opresor, que nos lleva a otro punto importante del pensamiento freiriano, pero aunque no es solo freiriano, es de todos estos autores que ya he mencionado, y es que ese proceso de la opresión es un proceso que se ha procesado, valga la redundancia, a través de esos mecanismos de las instituciones que ya mencioné, la escuela, la iglesia y la familia. Son esos tres, como los llama Althusser, aparatos ideológicos del Estado, los encargados de internalizar en el oprimido la cultura del opresor, las maneras del opresor, y que se traducen en lo general en el concepto de fatalismo, y que Freire lo refiere como la espera. Es decir, las personas, en el concepto general de fatalismo, asumen su destino fatal, destino que piensan que se los ha asignado Dios. Es decir, son pobres porque Dios quiere que sean pobres. Y precisamente ustedes recordarán el ejercicio que pone Freire en Pedagogía de la Esperanza, que cuenta cuando a los campesinos les preguntó que quiénes eran padres, y cuando contestaron, él les dijo: ustedes siendo padres permitirían que 4 de sus hijos vivan bien, perdón, que 1 de sus hijos viva bien y 4 no. Y ellos le contestan que no. Entonces dice, efectivamente, si nosotros pensamos que Dios es Dios Padre, Él no podría permitir que unos vivieran bien y otros vivieran mal. Consecuentemente, la idea es una idea que es instalada por los hombres, y particularmente por ciertos sectores de la iglesia que cumplen la misión de transmisores de esa cultura del opresor. Y entonces aquí entra efectivamente otro punto en el pensamiento freiriano, que es, decía yo, el de la espera. Él habla de la espera. Porque ese fatalismo es pasivo, es decir, la espera, dice Freire, es pasiva. Y por eso él introduce que es en principio un concepto cristiano también teológico, el de la esperanza, aunque va a ir teniendo variantes importantes. Pero algo que me parece que no escribe en ningún texto, pero sí en una conversación lo menciona, y es que habría que inventar, dice él, el verbo esperanzar. Precisamente porque dice él, la espera es pasiva, la esperanza es activa. Y si la esperanza es activa, habría que traducirla como un verbo o inventarla como un verbo. Entonces, imaginémonos que nosotros digamos, yo esperanzo, tú esperanzas, ellos esperanzan, ellos o ellas esperanzan, nosotros esperanzamos. Esa idea nos lleva a decir que nosotros actuamos para construir ese inédito viable. ¿Sí? Y pensando en esa idea del verbo esperanzar de Freire, yo he revalorado la idea de la vida cotidiana, ¿sí? Tratando de darle un sentido diferente. La vida cotidiana, como la mencionan Heller, Jesús Ibáñez, Henri Lefebvre, Agnes Heller, está muy situada en lo que a diario se vive. Es decir, la vida cotidiana sería ya esa vida del opresor internalizado. Y entonces yo, pensando en esta idea de la esperanza, pienso que la utopía
debe entenderse como la acción que construye el futuro. El verbo esperanzar es un verbo que me lleva a realizar acciones para construir el futuro, acciones para conquistar la utopía, para realizar el inédito viable. Esto es entonces que las acciones que yo realizo en mi vida, como esta que estoy realizando, si no es una acción que construye futuro, no es vida cotidiana. No está situada en el verbo esperanzar. Consecuentemente, este verbo que se piensa nada más como esperanza y ahora pensarlo como verbo, tendría que ser un verbo orientador de nuestras acciones. Pero ese verbo, esperanzar, esa idea de vida cotidiana como la acción que construye futuro, está cargada precisamente de compromiso político, de compromiso ético, ¿sí? Está cargada de un proyecto, como lo pone Heidegger, es decir, proyecto, en donde el oyecto está refiriendo específicamente a ese compromiso de construir esa utopía, ¿sí? Esa idea del proyecto tiene que ver con otra idea freiriana, cuando él dice que los hombres, vamos a ampliarlo a los seres humanos, o a los hombres, a las mujeres, a la persona en general, ¿sí? Está dimensionándose en esa acción que lo va a permitir, lo va a completar. Dice Freire que ese hombre, esa mujer son inacabados. Y esto tiene mucho que ver con esta idea heideggeriana del ser, porque es ser siendo. Entonces, ese hombre, esa mujer, ese oprimido en general, es ser siendo. Está todo el tiempo realizando acciones para construir su futuro. Nunca está acabado. Siempre estamos siendo. Consecuentemente, este proceso histórico hacia el futuro debe ser una acción siempre presente, porque siempre estamos siendo. Siempre estamos en esa idea de que somos inacabados. Y en ese contexto, entonces, de opresión, hoy aparecen otro punto importante del pensamiento freiriano, que es la diferencia. Y hoy estamos viendo cada día cómo aparecen nuevos puntos de pensar la diferencia. La diferencia no solo es el discapacitado, la diferencia no solo es cultural, la diferencia también es de identidad sexual, la diferencia también es de género, la diferencia también es de pensamiento. Es decir, estamos en una relación donde lo que nos permite ser siendo es nuestra diferencia. Ese proceso en donde yo siempre me relaciono con otro diferente. Y eso pone un elemento importante en contra del concepto del modo de producción capitalista, del pensamiento liberal o neoliberal, donde todos somos iguales. Es falso que seamos iguales. Fundamentalmente somos diferentes, estamos siendo, pero diferentes. Y en ese proceso es donde entramos a una dimensión en donde nuestra existencia solo cobra realidad en la relación con el otro diferente. Ser
es en ese punto del otro. No existo sino solo en la relación con el otro. Y en este punto importante, aunque no hay evidencia, habrá una presencia importante de la idea de la dialéctica hegeliana, ¿sí? En donde en sí mismo nadie existe, solo se existe al momento de entrar en relación con el otro. Para ir concluyendo, porque ya el tiempo pactado está cerrándose, quiero nada más decir este otro punto. Cuando Freire habla de la educación, en primera instancia, él no está pensando en la escuela, porque su trabajo, desde los trabajos de acción cultural en Recife, en Brasil, hasta su trabajo en Chile y buena parte de su trabajo en el África, era con campesinos adultos. Es decir, ya era un trabajo que implicaba enfrentar la dinámica de personajes que a lo mejor no necesariamente habían tenido un acercamiento con la escuela, pero sí habían tenido una relación con dos de las instituciones que educan, la familia y la iglesia. Y el proceso de concientización, el proceso de transformación, estaba desarrollándolo Freire en el ámbito de los adultos. Es decir, no está la idea primera de la pedagogía en términos de ese niño al que estaba dirigido el trabajo pedagógico. Los pedagogos que referían que su campo de acción, su objeto de investigación era la educación, y cuando se hablaba de la educación, se hablaba básicamente de la educación en la escuela primaria. Quizás es desafortunado, yo lo pensé desde hace un tiempo y lo he conversado con otros compañeros freirianos, el uso de los dos conceptos, el de pedagogía y el de educación en Freire, aunque si lo resignificamos, si efectivamente pensamos, como dije al principio, a la educación como un acto político, a la pedagogía como ese proyecto de los oprimidos, como dice Freire, es del oprimido, no para el oprimido. ¿Sí? Entonces también en la otra responsabilidad que tenemos o que tiene alguien que se considere freiriano es trabajar en la resignificación de esos dos conceptos, el de pedagogía y el de educación. ¿Sí? Y trabajarlo más allá de Freire. Es decir, tratar de estudiar con profundidad el propio texto freiriano, ¿sí? Y llevarlo más allá del propio Freire, ¿sí? Es decir, acercarnos a esas realidades que viven y, como dije al principio, pensar ese marco pedagógico y ese marco educativo como una acción contracultural, como una acción contraideológica. Y cuando hablo de contracultural, acuérdese que dije que estoy entendiendo cultura como la entiende Gramsci. Cuando Gramsci habla de la cultura, está hablando de ideología, ¿sí? En consecuencia, esa pedagogía freiriana, ese acto político que él considera la educación, tendremos que pensarlo como un acto contracultural, como un acto contraideológico. Y en el caso de los profesores, en todos los contextos, cuando ya pensado en el ámbito escolar, pues tendrían que tener una práctica concreta para poder pensar la teoría. Porque la teoría sin práctica, igual que la práctica sin teoría, como decía Althusser, son igualmente metafísicas, ¿sí? Y porque para Freire, la teoría y la práctica van unidas. Son una contradicción que es de donde se permite, en conjunto con el otro, construir conocimiento.
porque ese es el otro punto importante, y es que cuando yo, profesor en la escuela, tengo como punto de referencia la construcción de conocimiento, esa construcción de conocimiento se hace en un diálogo de saberes con el otro. Pero ese diálogo de saberes con el otro, si no está relacionado con la realidad, no tiene sentido. Y ahí sería un llamado fundamental, porque como hoy funciona la educación, como hoy funciona la formación de profesionales, no tiene ningún sentido pensarlo en ese marco contraideológico, porque los profesores, y más los profesores universitarios, tienen poca referencia a la práctica. Y así se adhieren, se pueden volver afectivamente apoyadores de movimientos sociales, de movimientos políticos, pero si su vida no tiene consecuencia con su pensamiento, tampoco tiene sentido. Y porque profundamente también vigente la idea de Freire de que debe haber coherencia entre el pensamiento y la acción. No puedo pensar de una manera y actuar de otra manera. No puedo tener a un profesor en la universidad que apruebe movimientos sociales, que apruebe movimientos revolucionarios en su pensamiento, pero que su acción siga siendo la que le exige la institución de simplemente depositar conocimientos en los alumnos. Eso pues me lleva a decir con toda la convicción que el pensamiento de Freire es tan vigente hoy como en los tiempos en que él trabajó en América Latina y en el África. Pero es vigente si asumimos la idea, insisto, de que para ser freiriano no tenemos simplemente que repetir a Freire. Gracias. Muchas gracias, Jorge Mario, por esta, pues, parte de esta síntesis de Paulo Freire tan llena de puntos elementales, ¿no? En el pensamiento de Freire, ¿no? Esta parte de la realidad, por supuesto, que es el elemento central, ¿no? De su pedagogía, de todo este pensamiento. Y también algo que es esta parte, ¿no? De la disposición de aprender, ¿no? Y obviamente quienes hemos tenido pues esta oportunidad de enseñar, sabemos que si no aprendemos, no estamos en esa disposición de este diálogo, ¿no? Entre el estudiante o la estudiante. Es difícil, obviamente, esta parte de enseñar, ¿no? Y creo que es algo muy elemental también en esta parte dialógica con Freire, ¿no? Para que haya esta circulación de conocimiento, ¿no? Creo que es la finalidad, y obviamente también la toma de conciencia, que es algo, pues, importante y obviamente algo más complejo para muchas personas, ¿no? En este proceso de transformación o transmutación también, ¿no? Que va más allá del solo salón de clases, ¿no? Como usted decía, ¿no? De esta congruencia que, bueno, dentro del salón de clases somos bien freirianos, pero fuera pues somos o muy machistas o muy contrarios a esa parte, ¿no? Y ahí ya se rompe esta coherencia que habla Freire, ¿no? Entonces también, como dicen, este pensamiento, ¿no? Como decimos, predicar con el ejemplo, ¿no? Que es la parte básica, la parte más compleja también de quienes, pues, nos decimos o intentamos ser freirianos, y creo que ese es el cristal que mientras más transparente sea, debe ser, pues, obviamente más importante este pensamiento, esta idea de Freire, ¿no? Y obviamente la práctica, ¿no? Del conocimiento para fortalecer siempre estas
ideas, este diálogo, y pues bueno, esta oportunidad, Jorge Mario, que nos da de dialogar también con usted. Y pues bueno, vamos a abrir un pequeño tiempo de preguntas, comentarios, que pueden hacerlos a través del chat, o también si alguien quiere hacerlo de viva voz, puede levantar la manita a través de este sistema. Y también preguntan aquí sobre esta parte de la cuestión virtual, ¿no?, que hemos vivido con la pandemia, que pues obviamente también me recuerda un poco a esta idea que habla Freire del espacio educativo, ¿no?, que se ha perdido, ¿no? Ahora el espacio educativo es virtual, es el ciberespacio. ¿Y cómo se podría, la pregunta es, cómo se podría contextualizar la realidad cuando hay personas que no tienen acceso a la tecnología? Entonces, ¿cómo sería esta respuesta? Obviamente teniendo este ejemplo que hemos tenido de vivencia, de realidad de la pandemia, ¿no? Entonces, Jorge Mario, esta sería la pregunta. ¿Cómo podríamos contextualizar la realidad cuando hay personas que no tienen acceso a la tecnología? Esa es la pregunta. Bueno, voy a comentar previo algo, y es sobre esto mismo en la tecnología. Por ahí no me recuerdo si fue a principios del siglo XXI o finales del XX, conversaba yo con Francisco Gutiérrez. Francisco Gutiérrez, muchos sabrán, es otro de los compañeros freirianos, ya murió también. Y estaba, Francisco me comentaba que tenían un debate en términos de hacer el tránsito de este proceso educativo presencial a utilizar todos estos instrumentos tecnológicos. Habían desacuerdos ahí entre los diversos compañeros freirianos. Me parece que Moacir Gadotti aceptaba la idea de introducir la variable electrónica o virtual en el contexto del pensamiento freiriano. Hubo un debate ahí, no se concretó, digamos, finalmente nada en esa situación. Pero la pregunta que hacía la compañera o el compañero, no sé quién fue, justo el punto en el que tenemos el pensamiento freiriano es en buscar que se construya una sociedad en la que todos tengamos acceso a todo. Y si la tecnología es un elemento importante hoy de comunicación, pues una de las luchas o uno de los elementos que tendría que incorporarse a la lucha es precisamente el ámbito tecnológico. Hoy sabemos que muchos de los movimientos sociales que se dan en el mundo han tenido mucha presencia a través precisamente del uso de diferentes medios tecnológicos. Los compañeros mayas con los que trabajo en Guatemala, ellos una buena parte de su actividad la realizan precisamente aprovechando los recursos tecnológicos, ¿sí? Incluso hay momentos en que ellos piden, a mí me han pedido que uno haga un pronunciamiento con respecto a alguna situación particular que están viviendo ellos, la piden a través de una grabación que se mande y la envían a través de WhatsApp, ¿sí? Es decir, el asunto es cómo incorporamos en nuestra lucha el acceso a estas estructuras tecnológicas que nos permiten un marco más amplio de comunicación. Porque a veces también entramos en la espera, que es un poco lo que dice Freire. Esperemos que algún día tengan, y como no tienen conectividad, pues no se puede hacer nada. Sí. Justo ahorita nosotros estamos empezando un programa en la zona celtal, en donde estamos dándole solución al asunto de las comunicaciones que tengamos por este medio, porque hay zonas en Ocosingo en donde no hay señal, o si hay señal, la gente no tiene, digamos, los instrumentos para hacerlo.
Entonces me parece que esa tendría que ser un elemento que tendría que incorporarse a la exigencia del derecho que tenemos. Claro, en el pensamiento neoliberal no, porque solo tienen derecho los que lo pueden comprar. Pero ¿cómo incorporamos ese punto a esa situación? Porque efectivamente lo que hoy ha quedado evidenciado en el mundo y particularmente en el tercer mundo es que la pandemia desnudó el hecho de que en muchos lugares la gente no ha podido tener acceso a los medios para continuar con su proceso educativo. Pero eso solo es un referente del mismo acceso que la gente no tiene a la educación como un derecho. ¿Sí? Entonces, esto de los medios tendría que convertirse en un derecho, por consecuencia, en una obligación del Estado y una exigencia por parte de la población. Eso me parece que es importante en ese contexto. ¿Sí? No podemos esperar que eso se dé. Tenemos que exigir que eso se dé, pero eso también va acompañado de la transformación social. Y por eso también no podemos estar pensando en la transformación de la sociedad hoy como se pensaba en los años 50, como se pensaba en los años 60. Hoy el proceso de transformación es un proceso más que incorpora más elementos. Y transformación, sobre todo, como yo lo pienso, es transformación, porque no solo necesitamos cambiar las estructuras que sostienen a este modelo económico, sino necesitamos formar a las personas que han de hacer realidad esa utopía, es decir, ese nuevo proyecto de sociedad. Una sociedad en donde la justicia, la equidad y la diferencia sean los ejes fundamentales de esa sociedad. Entonces, insisto, esto debe incorporarse a la agenda de las luchas. Pero agenda de las luchas, insisto, que no es simplemente que voy a marchar porque me dijeron que vaya a marchar, ¿sí? Sino que efectivamente esa acción responde a una posición que tiene que ver con un texto y un contexto. Y como yo le agrego, como un pretexto. ¿Sí? Eso me parece que tiene que pensarse, pues. ¿Sí? Espero haber dado algunos elementos de la pregunta de la o el compañero. Sí, muchas gracias, Jorge Mario. Bueno, obviamente también comentan de la necesidad de hacer educación medioambiental, ¿no? Porque pues ya se combina toda esta parte también del conocer los entornos, ¿no? Y estas diferencias que también hace un tanto Freire, ¿no? Entre las zonas urbanas, las zonas rurales, que pues no es lo mismo la educación que sirve aquí en la ciudad a la que sirve en otro tipo de comunidades, ¿no? Por tanto el medio como obviamente el uso de esto que están aprendiéndose. Entonces sí, también va combinado, y más en esta crisis que ahora hay del cambio climático, ¿no? Que tanto se habla, pero pues es consecuencia también de esta destrucción, ¿no? del entorno. Y pues bueno, me gustaría invitarles a hacer alguna pregunta de viva voz. ¿Quieren escribirla también? Antes de cerrar este diálogo con Jorge Mario. Adelante, Marta, por favor. Marta quiere hablar. Adelante, Marta, por favor. Sí, comentaba sobre la próxima publicación de un libro. ¿Cuándo y en qué editorial o cómo podemos tener acceso a esa futura publicación? Yo espero, apenas antier me mandaron las pruebas para que revisara mi texto. Me imagino que en el mes próximo estará, y no sé si la publicación va a ser virtual o no, es en el CELEI de Chile, CELEI, ¿sí? Pero yo les mantengo informados en cuanto salga. Si es virtual, yo se los hago llegar.
Muchísimas gracias. Y también quiero comentarle que esta transmisión, pues hay personas que están conectadas en Estados Unidos principalmente, y tenemos un comentario de una profesora de la Universidad de Georgia y nos comenta que pues felicidades, usted es un excelente ponente. Gracias. Y a ver, no sé si tengas más algo tú, Frank, por allí. No, por este lado no, pero si alguien quiere comentar, participar con alguna pregunta, comentario, pues pueden hacerlo de viva voz o escribirlo en el chat. Sí. Bueno, yo nada más, o sea, a mí me inquieta un poco, y bueno, me ayuda y me inquieta el proceso pascual del que habla, que significa la liberación. En mi punto de vista, en las comunidades indígenas campesinas, esto significa muchísimo para ellos. Pero, ¿qué piensa usted de este proceso, verlo así, el proceso pascual como el significado de la liberación para los oprimidos en la ciudad? ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cómo podemos vivirlo? ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos ser coherentes con nuestro trabajo y nuestro quehacer? Gracias. Sí, lo que pasa es que el proceso de liberación tendría que ser un proceso en el cual debiéramos participar tanto los que vivimos en las ciudades como los que vivimos en los procesos urbanos. Quizá lo que pasa es que en las ciudades, además de todos los mecanismos y de las instituciones que ya mencioné, la propia dinámica que el sistema impulsa también provoca mayores niveles de enajenación en la población. ¿Sí? Y, por ejemplo, en las escuelas urbanas o en la universidad, que generalmente están concentradas en los espacios urbanos, tendría que convertirse en espacios de reflexión, en espacios, como dice Freire, de reinvención, de recreación, y en donde habría que reescribir el mundo, reinventar el mundo, recrear el mundo. ¿Sí? Pero eso también requiere de que, decía yo, y bueno, y lo mencionaba ahorita el asunto, en términos de qué hacen los profesores en ese proceso. ¿Sí? Es decir, cómo introducir efectivamente en el ámbito de la educación, tanto a niveles básico, medio superior, como en el nivel superior, ese proceso de reinvención del mundo, ese proceso de recreación del mundo, y cómo los profesores en conjunto con sus alumnos reescriben los textos y reescriben los textos en relación del contexto. ¿Sí? Si eso se produce, estaríamos también pensando nosotros en una educación como práctica de la libertad, como dice Freire, en una educación que tiene como referente fundamental a la liberación. Es decir, es ese proceso que es una conquista. ¿Sí? Y precisamente cuando hablaba yo del rito pascual, que es un poco la discusión en la teología de la liberación, es que el asunto no es un Cristo sufriente, sino un Cristo liberado, precisamente. ¿Sí? ¿Y por qué lo menciono? Porque en Freire es indudable que su base teológica va a ser parte importante de su teoría, ¿sí? Como lo es en Orlando Falsborda y como es indudablemente en los teólogos de la liberación. ¿Sí? Ahora, ya repensado en una práctica diferente de educación, que en el caso de la teología de la liberación tiene que ver mucho con las comunidades eclesiales de base, que justo el otro día que conversábamos. ¿Sí? Pero eso en las ciudades tendría que darse todo ese proceso. Normalmente nosotros pensamos siempre a veces en hacer trabajo y nos vamos siempre a las comunidades. Hacemos poco trabajo en educativo, en esta idea de la educación como acción política, en la educación como contracultura y como contraideología,
la hacemos poco en las ciudades. ¿Sí? Entonces habría que hacerlas en las ciudades. ¿Sí? Si efectivamente lo que decía la gente va a marchar, pero sin un previo trabajo contracultural y contraideológico. ¿Sí? Se tienen acciones muy de respuestas inmediatas, sin todo ese proceso de reflexión-acción que dice Freire, que uno tiene que tenerlo en ese proyecto. Entonces, efectivamente, tendríamos que pensar que también en la educación, en la ciudad, tendría que darse un proceso de concientización de la misma manera que sea el proceso de concientización en el campo, en el sentido de que la gente de la ciudad es con la que menos se lee el mundo. Entonces tenemos que empezar a leer el mundo con la gente de la ciudad. ¿Sí? Y el mundo que viven, pues, en la ciudad también. ¿Sí? En esa idea de situar, pues, las situaciones. Y que tiene que ver con esta idea de lo ambiental. El asunto de lo ambiental no es solo la moda del concepto de lo ambiental. ¿Qué tanto podríamos aprender, por ejemplo, de las culturas ancestrales, afros o indígenas? ¿Sí? Toda esta cultura de respeto a la madre naturaleza. ¿Sí? El problema es que para el que vive en la zona urbana, la naturaleza no existe. Vive en una ciudad artificial. ¿Sí? Todo es artificial, edificios, casas. ¿Sí? No hay, digamos, esa relación de complementariedad con la naturaleza. Entonces, el proceso que tendría que trabajarse en las ciudades tendría que ser un proceso importante de reflexión-acción en términos de esa realidad que se vive, de la lectura de su mundo, y que nos lleve, como dice Freire, a la posibilidad de construir un mundo menos feo. Muchísimas gracias por la respuesta. No, a ti por la pregunta. Muy bien. No sé si alguien más quiera exponer. Bueno, aquí comentan que, bueno, la ponencia, el tema fue fantástico y también la ponencia. Jorge Mario, muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien quiera participar a mano y si no, pues ya ir cerrando esta, pues, charla conmemorativa de los 100 años de Pablo Freire, ¿no? Que debe estar, pues, en estos tiempos más vigente que nunca, ¿no? Yo creo que él no se lo hubiera imaginado en este momento, ¿verdad? Que fuera su pensamiento tan actualizado, ¿no? Después de muchos años de haber escrito lo que escribió, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quisiera comentar? Y si no, pues bueno, vamos ir cerrando. Pues muchísimas gracias, Jorge Mario, por esta síntesis del pensamiento de Paulo Freire, que obviamente pues sí es los puntos importantes que siempre ha mencionado, ¿no? La cuestión de la práctica, la cuestión del ser coherentes, ¿no? Con nuestro actuar, nuestro pensar y nuestro ser, la creación de la conciencia en esta idea como un proceso de transformación, y también el aprendizaje, ¿no? El estar dispuesto al diálogo, en esta disposición de aprender, para que obviamente podamos enseñar y viceversa, ¿no? Estar en esta parte de poder, pues, interactuar con la gente, que no solamente son objetos, ¿no? Sino que son también seres humanos. Y pues muchísimas gracias por esta experiencia. Quisiéramos pedirles a todas, todes, que abran sus cámaras para la foto final que va a quedar grabada en nuestra su participación. Y recordarles también que, bueno, a partir probablemente del lunes estará disponible esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube, que ahí también pueden disfrutar de las otras charlas que hemos tenido del staff de CILAC Freire sobre, pues, Paulo Freire en este, pues, aniversario número 100 de su nacimiento. Entonces,
Entonces, pues agradecemos que nos hayan acompañado esta mañana, ya tarde de viernes, 24 de septiembre. Y también pues recordarles esta parte de que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto YouTube, y nos pueden buscar como Silac Freire. Y esto pues bueno, para que puedan disfrutar de los videos a través de YouTube, y también pueden dejarnos sus comentarios que estaremos leyendo y respondiendo. Así que pues muchas gracias. Gracias Jorge Mario por esta experiencia, este diálogo freiriano, y por supuesto que en el futuro pues estaremos escuchando también alguna otra temática similar con Paulo Freire, ¿no? Así que pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias Jorge Mario, nos despedimos por hoy y nos veremos pronto para otra charla. Y cuídense mucho, muchos saludos y hasta pronto. Saludos, felicidades. Gracias a todas, a todos. Gracias a todas, a todos. Buen día. Un abrazo, Jorge Mario.